Bueno, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per haver vingut a aquest acte, Querella Argentina contra els crímens al franquisme. Em parlarà l'Anna Messuti, advocadessa de la causa, i el Félix Moreno, que ja han torturat per l'aparell de la repressió del règim franquista. Presentarán la misma Monse a los dos conferenciantes. Yo me voy a limitar a hacer unas palabras introductorias. Es de bien nacidos ser agradecidos, le decía un filósofo y antropólogo español proveniente del orteguismo, que luego se pasó al fascismo y luego volvió por donde solía y escribió su correspondiente descargo de conciencia. Y creo que es efectivamente de bien nacidos ser agradecidos. Hubo un tiempo oscuro en el que España quedó aislada del mundo mundial como consecuencia del resultado de la guerra civil, y entonces nos habría gustado a los españoles disponer de jueces como Baltasar Garzón o como doña María Servini de Curía y la misma Anna Messuti, que está aquí entre nosotros, para perseguir los crímenes de lesa humanidad y de genocidio que se produjeron. Pero en aquellos tiempos estas cosas no existían, ¿no? Si la justicia es dar a cada uno lo suyo, que alcance también hasta a la última víctima, pues es fundamental para que podamos hablar verdaderamente de justicia. La justicia alcanza a todo el mundo, es internacional, pues no es justicia. Nosotros, desde ese punto de vista, a la salida de la dictadura, España ha estado desempeñando un papel importante en esta cuestión. Muchos, os recuerdo, que se asombraron cuando el juez Baltasar Garzón dio orden de captura del general Pinochet, pensando que era una intromisión en los asuntos específicos de Chile. Claro, Pinochet, que siempre presumió de la admiración que sentía por Franco y que era desde luego más lerdo que él, porque el general solo se acercó a Endaya a entrevistarse con Hitler, a Borriguera a entrevistarse con Mussolini o a Elbas a entrevistarse con Salazar. No cometió, en fin, la aventura que cometió Pinochet y que de verse detenido en Londres. Todo esto nos remite al tema que va a ser hoy. Los crímenes de genocidio y de lesa humanidad no pueden ser subsidiarios de una ley de amnistía proclamada, digamos, por razones políticas que se pueden entender. Pero los crímenes contra la humanidad y de genocidio son imprescriptibles, y eso es de lo que estamos hablando aquí, de lo que vamos a hablar, ¿no? Entonces, como digo, ayer fue Baltasar Garzón contra los crímenes de Pinochet en Chile o de Videla en Argentina, que evidentemente quedaron muy agradecidos, y cuando se viaja por Latinoamérica se nota con esta iniciativa, y ahora pues nos lo devuelven a nosotros, cuando por razones políticas, como todo el mundo sabe, por no, en fin, molestar los intereses de China o de los norteamericanos, se ha rebañado la ley de justicia universal, que permite que queden pues libres de persecución criminales, pues tienen que ser en este caso pues personas como la juez María Servini de Curía y como la Anna Messuti quienes persigan la causa por la que se condenó al juez Garzón y se le privó de su condición, digamos, de juez. Bueno, pues nada más, dejo la palabra a Montserrat Giner, presidenta de la Asociación de Víctimas de Crímenes del Franquismo en Tarragona, para que presente a los conferenciantes. Buenas tardes a todo el mundo. Primero que todo, el agradecimiento a la Universidad Rovira i Virgili por acogernos, especialmente al doctor Sánchez Cervelló y al doctor Alberto Reig, que nos acompañan en esta aventura de recuperar la memoria histórica democrática de nuestro país, un duro trabajo. Gracias también al Ateneo Republicà, que también ha dado soporte a este acto, al Centre d'Estudis Socials, también gracias. Especialmente también muchas gracias a los dos invitados que tenemos hoy aquí. Antes de presentarlos, quisiera decirles que para nosotros, que somos las familias, somos los familiares de esas víctimas de nuestro país, de España. Han pasado este año, hemos conmemorado el 75 aniversario del final de la Guerra Civil, pero del comienzo de una durísima dictadura, durísima.
durísima porque duró hasta los últimos anhelos del dictador, los últimos suspiros del dictador, y que con una transición que pidió el perdón para todos, es decir, que los verdugos también fueron perdonados, hemos continuado con esta democracia que no se sustenta. Quizás muchos de los problemas que hoy tenemos, que hoy estamos viviendo en la actualidad, sean consecuencia de esa transición del silencio. El póster que vemos aquí, no sé quién lo ha hecho, pero sinceramente, gracias a quien lo haya hecho. Gracias, gracias a quien lo ha hecho, porque con imagen, dicen las imágenes valen más que 1000 palabras, sinceramente, esta imagen dice lo que es el silencio, o sea, de los muertos de nuestro país, del sufrimiento, de la tortura. Como decía el catedrático Albert Reich, no puede quedar impune. Nosotros somos los nietos, pero reclamamos justicia, verdad y reparación. No puede ser que tantos centenares de miles de personas de nuestro país, desde una punta hasta la otra, desde Canarias, desde Ceuta, desde Melilla, desde todas partes, desde La Coruña, de todas partes de nuestro país, estén llenas de fosas, de muertos, que no se quieran recuperar. La memoria, la justicia, la memoria sí que la tenemos, pero la justicia es lo que reclamamos. Esto no puede prescribir, pueden pasar años, pero es nuestro deber y como sociedad tenemos que hacerlo, el preservar esta memoria y reclamar la justicia. Argentina nos ofrece quizás la última oportunidad que en nuestro país no hemos tenido, que cuando se ha ido a los juzgados siempre se ha tirado para atrás. El juez Garzón fue el último que intentó hacerlo y los hay que ni siquiera lo aceptan y los que lo aceptan se ven involucrados en propios juicios. Es quizás pues Argentina, la querella argentina, nuestra última esperanza de poder reclamar justicia. Dicho esto, paso a presentarles a los dos participantes, explícitamente que han estado invitados para esta conferencia. La señora Ana Mesuti, que es la abogada que integra el equipo de abogados que lleva la querella argentina sobre las víctimas del franquismo, se especializó en filosofía, en Derecho de la Universidad de Roma y se doctoró premio extraordinario en la Universidad de Salamanca, con una tesis sobre la obligación de los Estados frente a los crímenes internacionales. Fue funcionaria de las Naciones Unidas en Viena y Ginebra, además de un gran número de artículos y revistas especializadas. Ha publicado, entre otros, El tiempo como pena, La justicia desconstruida y, recientemente, Un deber ineludible. Esto es importante. Un deber ineludible, la obligación de los Estados de perseguir penalmente los crímenes internacionales. Fue docente en la Universidad de Buenos Aires y actualmente da clases como profesora invitada en diversas universidades. En el título de este libro que decíamos, Perseguir penalmente los crímenes internacionales, recientemente, todos ustedes saben que en nuestro país se ha dictado una ley en la cual se prohíbe juzgar crímenes de lesa humanidad, crímenes que no se hayan producido en nuestro país. Otro paso más de sesgar la democracia de nuestro país. Les presento también a Felipe Moreno. Felipe Moreno, bueno, entre nosotros es Felipe, ¿no? Es el Felipe que desde que nos conocimos en la lucha por la memoria histórica democrática, desde hace 6 años compartimos nuestros últimos sábados de cada mes, desde hace más de 6 años, en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, donde seguimos reclamando esa verdad, justicia y reparación. Él es un querellante, es una persona comprometida, como me decía antes, ¿no? Desde el principio. Yo creo que nació comprometido, ¿no? Felipe Moreno, el comprometido, ¿no? Los reyes se les ponen, ¿no? Pero sin pareja. El comprometido con todas aquellas causas injustas, ¿no? Y una de ellas es la dictadura franquista y su represión. Él es víctima, él fue torturado en Madrid, estuvo en prisión, estuvo incomunicado
y qué mejor que oírlo a él en primera voz explicar su relato. No quiero alargarme más porque los principales motivos de esta conferencia son ellos dos y les doy paso. Adelante, pues, Felipe. Buenas noches y agradeceros vuestra presencia para escucharnos lo que vamos a relatar, ¿no? Yo soy querellante, fundamentalmente en la querella soy querellante. Yo he hecho una denuncia, una querella por los hechos que sufrí por la dictadura. Yo me querello por González Pacheco, conocidos por todo por Luis el Niño, que fue la persona que está del grupo Vivo, porque el que dirigía el interrogatorio era el comisario Conesa, que era el jefe de la Brigada Central de Gestión Social, y fue lo que es por eso estoy, o por otros motivos también estoy, porque la memoria es algo ineludible. La memoria como compromiso personal y colectivo de las personas que junto conmigo, junto con otros, luchamos por la democracia, la libertad y que no han llegado a conocerla. Hay muchos compañeros que quedaron en el camino, fueron asesinados en comisarías, murieron en prisión o han muerto posterior, pero su memoria debe de ser algo que nos mueva a todos los que estamos en la lucha. La lucha de ellos continúa en nosotros. Bien, yo soy lo que se llama un preso del tardofranquismo, del TOP, los que el último tribunal especial del régimen franquista. El régimen franquista, desde su levantamiento contra la República, lo único que hizo fue crear tribunales especiales, uno detrás de otro. Y el último fue el del Tribunal de Orden Público. Este se creó en el año 1964 para adaptarse a las necesidades del sur, las relaciones políticas con Europa y con Occidente, para no aparecer como un gobierno totalmente fascista y reaccionario. Y hace cesar. Pero no entramos nunca en los tribunales ordinarios. Es un tribunal especial creado para reprimir la disidencia política. Y esos somos los últimos. En mi caso concreto, a mí me detienen en octubre del 75, me detienen fuera de Madrid, me trasladan a Madrid, voy a la Dirección General de Seguridad, me suben al tercer piso, a las Guardillas, donde estaba la Brigada Central, me esposan en un radiador mientras me intentan identificar. A las 2 horas, así como no me identifican por la documentación que llevo, la primera sesión de torturas es lo más sencillo que hacían y lo más eficiente que han tenido. No, con nosotros los últimos no usaron situaciones muy sofisticadas de tortura. Era palizas continuas con las porras de caucho, golpes constantes y de horas. Cuando llevaban hora y media y demás, se habían cansado los 5 o 6 que estaban, volvían a preguntar, si no contestabas, continuaban. Y eso yo pasé 13 días en la Dirección General de Seguridad en esa situación. En un principio no fui registrado mi ingreso en la comisión, bueno, en la Dirección General, y no fui registrado hasta la salida, los 13 días. Estaba los primeros 3 días, estaba siempre, cuando no me torturaban, esposado a un radiador. Y siempre diciéndote que en cualquier momento, como no estás registrado, puedes salir y podemos matarte y dejarte tirado en un campo. Eso fue constante. Después de las 72 horas legales, que tenía que pasar a un tribunal, a un juez, se aplica la ley 15 del 75, que es la de antiterrorismo, que se había aplicado en aquellos últimos meses. Y entonces
Por las noches, de madrugada, bajaba a los calabozos y me subía a primeras horas de la madrugada también. En los calabozos estaba 3-4 horas, pero lo demás era tortura constantemente. Llegaron a poder identificarme, me parece, porque el concepto del tiempo lo que se pierde bastante cuando están en estas situaciones. Al tercer día consiguieron, por las fichas de identificación digital, saber quién era. Entonces fue otra paliza por no haberles dicho quién era. Y eso era constante. Pero bueno, eso, las consecuencias las tengo, físicas, tengo secuelas y se da. Pero lo más grave es que cuando acaba los 13 días y el juez militar, porque lleva la jurisdicción militar, decreta mi ingreso en prisión incomunicado absoluto, o sea, absoluta. Entonces tampoco paso por un reconocimiento médico, el juez lo hace todo desde la distancia, no viene a ver cómo estoy, ni me toma declaración, y me llevan a Carabanchel el día 25 de octubre de madrugada para empezar el día 26 a primera hora estar registrado en Carabanchel. En Carabanchel tampoco hacen ningún reconocimiento médico ni forense, paso a celdas de castigo, que son las bajas que hay incomunicadas, y ahí estoy hasta el día, aproximadamente el día 10 de diciembre de ese año, del 75. La celda es una celda de 6 por 4 pasos, porque es lo que yo podía moverme, 6 por 4. Hay una reja, hay un espacio, otra reja y el pasillo. En la celda no hay nada, los sistemas que por la noche es un jergón de paja para que duermas, un cubo con medio de agua para que te puedas lavar y un agujero en la celda para que hagas tus necesidades. La luz siempre está encendida, día y noche, que es una tortura psicológica. Es destrozarte psicológicamente, moralmente, físicamente. Cuando hablamos de que el régimen al final era ya ha aparecido mucho más democrático, en la práctica de las detenciones, la tortura, mantiene como al principio. Al principio asesinaba por bandos de guerra, al final los tiene encerrados para que perdamos la razón y los destrocemos físicamente y ideológicamente para podernos torturar y explicar lo que ellos quieran. Eso, al menos con el grupo que estuvimos, lo aguantamos, lo resistimos. A partir de ahí, al final, viene el juez militar y nos hace interrogatorios siempre nocturnos y por separado para hablar. Que lo que quería que saber era por qué estábamos en contra de la dictadura. No tenían ningún motivo, no tenían pruebas con los que detuvieron, ninguna prueba más que éramos personas no adictas al régimen, no adictas a esa situación política. A partir de ahí ya pasamos a en Carabanchel, una nave, bueno, lo que era un pabellón que era de incomunicados también por ser más peligrosos. No estábamos juntos ni con los políticos normales ni con los presos sociales. Estuvimos así hasta final de año, donde ya se había muerto Franco, ya estaba todo el proceso de restaurar la monarquía y nos vuelven a unir con el resto. Así continuamos hasta que, como no saben hacer con nosotros, no tienen ninguna prueba real, más que la que podían haber sacado por una declaración por tortura, que no es válida en ningún Estado democrático con un sistema judicial. Ninguna prueba que se extraiga o que se consiga por torturas tiene validez. No sabían qué hacer con nosotros, habían instaurado la monarquía, ¿qué hacían con nosotros? En la Carabanchel en aquellos momentos éramos más de 600 presos políticos.
más de 600. A partir de mayo empezaron a dar libertades, unas con amnistía porque no había penas y otros con libertades bajo fianza. Yo salí bajo fianza a finales de mayo del 76 y mi orden de libertad me la dieron en el 79 por amnistía de los delitos que había cometido. Por lo cual, aún en estos días, yo tengo antecedentes. Yo tengo antecedentes por una persona que es antisocial, una persona que no aceptaba una dictadura y siempre los tendré. La ley de amnistía solo permitió que saliéramos de las cárceles, pero no anuló los procesos o las condenas que tenemos, o los antecedentes. Sí, en cambio, anexoró a las personas que nos torturaron. A esos nunca tendrán antecedentes. Nosotros sí que los tenemos. Esa es la diferencia de esa famosa ley de amnistía. En el artículo segundo, en los dos últimos apartados, si la tenéis y queréis consultar, veréis que es muy clara. En su último apartado. No tienen ninguna responsabilidad los funcionarios que en cumplimiento de su deber hayan violado los derechos de las personas. Es así de sencillo. Pero lo peor, lo mío, yo lo sobrepasé, lo sobreviví, pero hay compañeros que se han quedado en el camino. Y aquí en Tarragona tenemos un caso muy claro. Yo siempre hablo del caso de Reus, de Cipriano Martos, que era compañero mío de organización. Y tengo un deber de hablar siempre, y más aquí en Tarragona. Cipriano Martos era un trabajador de la construcción que en el 73, repartiendo octavillas fuera, localizaron el coche que iban, los detuvieron, y Cipriano no se sabe, tenemos datos, en internet hay varias formas y expresiones de cómo pasó. Sí, sabemos que murió por ingerir productos tóxicos en la caserna de la Guardia Civil. Después lo llevaron al hospital de San Juan de Reus. Ahí le hicieron un lavado de estómago, lo devolvieron, volvieron a interrogarle y volvieron a hacerle beber productos tóxicos. Y ahí ya lo sobrevivió y murió. Pero lo más grave es que esa muerte a su familia no se la comunicaron. Se enteraron posteriormente. Cuando llegaron al hospital, que ya estaba muerto, la Guardia Civil no dejó entrar a sus familiares a verlo. Los entretenieron. Y les dijeron que ya estaba en el cementerio para enterrar. Y cuando llegaron, estaba ya enterrado en una fosa común. La familia nunca vio el cadáver. Suponemos que era el cadáver lo que enterraron en esa fosa, pero no hay certeza ninguna. Estamos investigando para llevar a la querella el caso. La Guardia Civil dice que no puede darnos información, que no consta en sus archivos. El Hospital de San Juan tampoco consta en sus archivos más que la entrada y salida. El juzgado que ha extraviado la documentación. Solo tenemos el acta de defunción del juzgado y un certificado del cementerio donde fue enterrado, en qué fosa común está y su situación. Y si alguno es de Reus o estaba allí, verá que esa zona está llena de cruces y demás amontonadas y está una más, pero hay cientos en el último pasillo del cementerio. En estos momentos estamos investigando. Sabemos que la
sentencia del top de los que detuvieron con él, están todos. Él no está, ha desaparecido. En la causa tenía que estar, la causa el juzgado la ha extraviado. Estamos investigando para ver en la causa de los demás detenidos si aparecen, aparecen los nombres, aparecen de las guardias civiles, de quién era el teniente, de quién eran, todo. Pero eso se nos niega. Eso es ocultación de un crimen. Es ocultación de un crimen político. Y eso pasa hoy. Pasa hoy. Y tenemos más casos, muchos más casos. Tenemos el caso de Puigdemont. Se ha intentado revisar la causa 2 veces y la han denegado. Su familia ha presentado su querella en Argentina. Tenemos el caso que junto a Puigdemont, días después, también condenaron y asesinaron en Tarragona a una persona que teóricamente es polaco. No hay ningún conocimiento y documentación real, pero lo ajusticiaron. Y se da en el 73, 75 también, fusilan a 5 personas más, con irregularidades jurídicas totales, que no se mantendrían en ningún sitio, pero son fusilados. Pero también, posteriormente, mueren 3 personas en Andalucía por llevar un vehículo con matrícula de San Sebastián. Y también ocultan el asesinato. O sea, que lo que sí que defendemos, las víctimas, por eso estamos en esa causa en Argentina, es porque fue continuo desde el 17 de julio del 36 al 15 de junio del 77, que es el periodo que nos ha permitido la justicia argentina, que el espacio que podemos trabajar. Pero ahí deben de estar todos. Deben estar todos. Todos. Los que hemos sobrevivido y los que no sobrevivieron. Los que murieron en el 17 de julio, tanto en Canarias como en el protectorado marroquí, más los que murieron el 18 en Valladolid, en León, en Mallorca, que no hubo violencia más que de los rebeldes. No hubo otra. Y son miles. Después vienen todos los demás, los que mueren por los bandos de guerra cuando avanzan. Y hay 2 causas diferentes. Es los que mueren en combate o mueren siendo prisioneros, no se respeta, pues son crímenes de guerra, pero los que son población civil, la población civil, son crímenes de lesa humanidad. Es genocidio. Los que murieron después trabajando en batallones de trabajo. Viniendo aquí me han dicho que la cárcel se construyó con presos. Después están los preventorios posteriores. Es los hijos de los republicanos que se los quitan a sus padres para quitarle el germen pernicioso de la ideología de izquierdas. En Tarragona hubo un preventorio al lado de la playa, que ahora está en ruinas, supongo que intentarán edificar algún hotel. Pero eso se da. También está denunciando, y continuamos, los robos sistemáticos de niños, que empezaron en las prisiones a las madres y aún continúan como una mafia. Es continuo. Tenemos los trabajos forzados, tenemos muchos campos donde denunciar, donde ese concepto de fascismo se ha estado reflejando durante todo el periodo. Y sabemos que no acabó en muchos aspectos en el 77, en algunos aspectos continúa. El concepto de poder absoluto, del privilegio de casta, eso continúa. Y lo que decía Montse, por la verdad, la justicia y la reparación, pero también la no repetición. La no repetición depende de nosotros, de los que sufrimos
y los que no sufristeis, que sois otras generaciones. Eso es lo que queremos. Queremos que los que cometieron esos delitos sean juzgados, no con venganza personal, sino por tribunales de justicia, y sean los jueces los que lo condenen, y que sea la condena sea la que ellos crean, no la que nosotros deseamos. Nosotros no somos como ellos, no queremos venganza, queremos justicia. Y ya. Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco el interés que demuestran en venir aquí a escucharnos, a Felipe, a mí y al doctor, a quien tengo que agradecer, al doctor Alberto Reich y al doctor Sánchez Cervelló por habernos brindado la hospitalidad de la Facultad de Letras, y que es realmente un acto de valentía también estar ofreciendo un foro para hablar de estas cosas. Y también agradezco especialmente a la Asociación de Víctimas del Franquismo de Tarragona, víctimas de la represión franquista en Tarragona. Son diversos nombres los que uno va encontrando en España, en los distintos países, distintas comunidades, ¿no? Países, por el País Vasco, por el País Catalán, respetando todas esas situaciones geográficas, y algunas son Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, algunas es Asociación de la Memoria Histórica, directamente Asociación Memoria Histórica. Es curioso que en esta denominación Asociación de Víctimas de la Represión franquista además presente la palabra represión, porque en general muchas de las víctimas no les gusta que les llamen víctimas. Muchas de las víctimas a las que vamos asesorando, vamos guiando en la presentación de esta querella, no les gusta que les llamen víctimas porque dicen: hemos sido combatientes, somos luchadores y todavía luchamos. Víctima tiene una connotación pasiva, ¿no? Eso es lo que dicen o sienten ellos. Entonces hablan de represaliados, por eso aquí reúnen las dos cosas: víctimas de la represión. Si la represión da algo a ese carácter de víctima. Pero lo que me interesa es que ese carácter de víctima, cuando se convierten en querellantes, cuando luchan de una manera activa por recuperar esa memoria, no solo, y hacer recuperar esa memoria en la sociedad, y no solo frente a un historiador, sino en el lugar que corresponde, que es el lugar de la justicia. Cuando se dirigen a un tribunal penal, pierde esa connotación pasiva, se convierte la víctima en querellante. Se le devuelve, como decía un penalista, se le devuelve la lanza al puño de la víctima, porque tienen un papel activo en el proceso. Como tuvo en esta causa un papel muy activo el primer querellante, con sus 90 años, don Darío Rivas, que acababa de recuperar el cadáver de los restos de su padre, gracias a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, dirigida por Emilio Silva, en la provincia de Lugo, en la población de Castro Rey. Él fue nuestro primer querellante, él fue el que nos dio la idea. Él vino y golpeó las puertas del estudio, el bufete de abogados, que tiene una larga trayectoria en defensa de derechos humanos, no solo después de la dictadura, sino incluso durante, lo que no era fácil. Y nos dijo: yo en España no puedo hacer nada. Ustedes están haciendo cosas aquí. ¿Por qué no hacen algo por mí?
Y esa persona nos vino a enseñar mucho de lo que es el derecho y de lo que es la justicia. Porque claro, no podíamos decir que no. Nosotros habíamos pasado también eso, mucho menos tiempo, pero habíamos pasado una dictadura durísima. Habíamos sufrido también un golpe militar y habíamos tenido que pasar muchos años de democracia, porque la democracia no significa justicia. Ustedes lo saben bien. Muchos años de democracia hasta lograr que se comenzaran a juzgar, que comenzaran los juicios. Entonces la democracia facilita en todo caso, facilita el acceso a la justicia, pero la democracia no es justicia y no lo fue en la Argentina en forma inmediata. Y acá ya sabemos lo que está sucediendo. Pero no les voy a transmitir ahora un mensaje negativo, sino porque yo misma estoy viviendo un buen momento con respecto a la guerrilla argentina. Y hay muchos aspectos que son claves para comprender lo que está sucediendo en este momento en la judicatura española, que no tenemos que descuidar. Para nosotros, la presencia de Darío Rivas fue un estímulo para comenzar a preparar una larga querella, una querella de casi 100 páginas, en la que los fundamentos normativos son muy estrictos, son muy bien investigados, son fundamentos normativos también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también del Tribunal Europeo, son fundamentos internacionales, como tenemos que, porque se trata de crímenes internacionales. ¿Y por qué se trata de crímenes internacionales? Porque son crímenes tan graves que su represión interesa a toda la comunidad internacional. Entonces, desde ese punto de vista, los crímenes que están juzgando los tribunales argentinos, cometidos por argentinos en el territorio argentino y con víctimas argentinas, también son crímenes internacionales. Entonces, teniendo en cuenta esa perspectiva de la internacionalidad del crimen, originada en su gravedad, podemos entender la legitimación de la justicia argentina para entender de los crímenes cometidos en España. Pero es una legitimación que no es atributo exclusivo de la justicia argentina, sino que cualquier país del mundo podría estar haciéndolo. E incluso podrían estar haciéndolo simultáneamente varios países, porque cuando se aplica la jurisdicción universal, se aplica otro principio, que es el de concurrencia de jurisdicción. Toda la doctrina internacional deja bien claro que los tratados han de interpretarse, los tratados que establecen la necesidad de reprimir crímenes como la tortura, como el genocidio, como la desaparición forzada, es decir, todos esos convenios o convenciones, todos ellos dejan bien claro que lo que persiguen es que no queden impunes esos crímenes. Entonces, esa lectura teleológica permite no buscar escapatorias en la legislación propia, en la legislación nacional, diciendo que esos crímenes no se pueden juzgar porque tal convención se firmó en tal fecha, porque no se puede aplicar retroactivamente la norma menos favorable. Teniendo esto claro, partiendo de la base de que la Argentina está legitimada, como cualquier otro país estaría legitimado, y sobre todo, y principalmente, el país del territorio, España, estaría legitimado para juzgar esos crímenes, aunque se cometieron hace muchísimo tiempo, pero no hace tanto tiempo como con Felipe. Tenemos aquí una víctima directa, tenemos una prueba de que no han pasado, no son cosas del pasado, tenemos gente viva, hijos que buscan a sus padres, nietos que buscan a sus abuelos. Tenemos un gran espectro de víctimas, que siempre llevo conmigo esta carpeta porque hay frases que me gusta leer y no me las acuerdo de memoria o no tengo derecho a hacerlo, pero hay algo que me da mucho más pena olvidarme, que es alguna de los grupos de víctimas, porque tenemos reflejados en la querella argentina todos estos grupos de víctimas. Los paseados, saben ustedes bien quiénes eran los paseados, los fusilados sin juicio previo o con juicio sin las debidas garantías,
arrojados a fosas comunes, que podemos decir desaparición, víctimas de desapariciones forzadas, los sometidos a trabajo esclavo, las madres a quienes robaron a sus hijos, los exiliados, no olvidemos que la represión pasó a los Pirineos, y dentro de ellos los entregados a los nazis. Tenemos víctimas cuyos familiares han muerto en Mauthausen. Tenemos esa conexión jurídica con el hitlerismo, con el nazismo, que no hay que olvidar. Los represaliados en las más distintas formas. Los niños en los preventorios. Me decía que acá hubo un preventorio, ¿no? Las niñas de los preventorios, que también son un grupo que se ha presentado. Los niños sometidos a trabajo esclavo, hijos de republicanos que se mandaban a trabajar. De todos estos grupos hemos presentado querellas. Tenemos hasta ahora unas 300 querellas. Pero sobre todo lo que me gustaría recalcar es que de esas 300 querellas hay por lo menos unas 20 presentadas por asociaciones. El papel de las asociaciones es fundamental. El papel del movimiento social está siendo y ha sido fundamental para reunir las querellas, para informar a los querellantes. Y se ha ido construyendo una red de esas asociaciones que coinciden en una coordinadora estatal que se llama SEACUA, cuyo papel es muy importante, con todas las dificultades que puede conllevar ese tipo de unificación de asociaciones, con todas las dificultades que puede llevar la diversidad de víctimas a quienes representan, porque en general esas asociaciones son más bien regionales, obedecen a criterios geográficos, pero no de victimación. A veces algunas sí, por ejemplo lo de los bebés robados, otras de los preventorios, otra del exilio, pero hay asociaciones de la memoria histórica de Andalucía, por ejemplo, que son en general los enterrados en las fosas comunes, pero también hay presos políticos, hay víctimas de trabajo esclavo. Entonces tenemos en esta querella un mapa de la victimación que han sufrido los españoles. Tenemos un mapa geográfico y un mapa temporal que nos dice también que refleja lo que es la jurisdicción universal, porque la jurisdicción universal significa que no hay fronteras geográficas, que no hay fronteras temporales. Eso es lo que tenemos que tener claro. No podemos decir, esto ha pasado mucho tiempo. Por consiguiente, le cerramos la puerta, como en el castillo del cuento de Kafka, cerramos la puerta de la justicia porque, señor, usted estaba aquí esperando afuera y no entró. Pero lo que pasa es que no pudieron entrar y sabemos todos que no es lo mismo reponerse de un terremoto terrible, salir inmediatamente a reclamar justicia, cuando primero las puertas estaban cerradas, cuando después las puertas siguieron cerradas y cuando un poco más tarde todavía se siguen rechazando las querellas y las denuncias presentadas en España. También se ha rechazado, con respecto a la querella argentina, que ha pasado y que sería muy aburrido y muy largo de contarles todas las vicisitudes por las que he ido atravesando la querella, pero ha ido superando obstáculos de falta de información, de exhortos liberados por la jueza pidiendo información y no han sido respondidos en un caso en forma totalmente falaz, de una manera ridícula. Nos decía que Garzón estaba investigando el primer exhorto, el segundo exhorto prácticamente reproducía la respuesta del primero. Entonces, esta serie de obstáculos que fuimos poco a poco venciendo, por ejemplo, las declaraciones de las víctimas, era necesario que las víctimas se manifestaran ante el tribunal. Entonces, como no podían viajar todas, viajaron primero 5, entonces se organizaron videoconferencias. Nos prohibieron 3 veces las videoconferencias. Nuestro propio consulado argentino 3 veces prohibió a ir acompañado a las víctimas a declarar. Algunas habían venido de Barcelona y no pudieron declarar. Entonces decidimos organizar un viaje que fuimos con unas 15 declarantes, entre los que vino Felipe,
y se organizó la declaración en el tribunal, en el juzgado. Es una experiencia impresionante, impresionante porque ustedes ahora lo escuchan a Felipe contar toda una narración de sus experiencias, pero no es fácil. Es decir, hay que tener mucha valentía para hacerlo, pero hay que tener también ese querer revivir eso y sentir que uno lo está reviviendo y está transmitiendo a la vez toda esa emotividad en un lugar donde pareciera que la emotividad está afuera. Pero no, porque justamente yo les decía a las que declarantes, lloren si tienen que llorar, ¿no? Es decir, es parte de la declaración, es parte del testimonio, el dolor que ustedes tienen. Y entre esas personas que vinieron, vino una mujer que cumplió 88 años en el avión. Y cuando nos reunió la jueza a todos en una reunión colectiva, ella se le puso de pie y la jueza ofreció la palabra a los visitantes, a los españoles que habían venido, y entonces la señora se puso de pie y le dijo: mire, señora jueza, yo solamente quiero recuperar un hueso, aunque sea de mi padre, para llevármelo a la tumba. Y eso realmente es algo que tenemos que tener mucha falta de empatía, mucha frialdad para no sentir algo con respecto a eso. Porque esa señora no podía viajar. El médico había dicho: está enferma. Dijo: no puede viajar. Le dijo a la hija: pero si fuera mi madre, yo la llevaría a la Argentina. ¿Por qué? Porque ella necesitaba absolutamente hacer esto. Y esto es lo que trasuntan todas estas formas de victimización. Ya voy a llegar a la parte nefasta, que es el asunto de las extradiciones, pero me estoy yendo por el camino de las víctimas, que me parece que es fundamental. Todas estas diferentes formas de victimización nos demuestran que la justicia no es una. Cuando hablamos de justicia estamos hablando de mucha justicia. Es decir, cada uno tiene su justicia que pedir. Y si para esa señora su justicia no era meter en la cárcel a los que habían asesinado a su padre, era recuperar los huesos de su padre. No le importaba si vivían o no vivían los verdugos. Ella lo que quería era eso. Para otras, para las madres, es recuperar a los hijos. Para las víctimas, tal vez directas, como Felipe, es ver encarcelados a sus torturadores. Pero también hasta cierto punto, porque tenemos que ver que lo que se busca es una respuesta. Lo que se busca es que haya una reacción ante eso. Lo que se busca es que todas estas formas de victimización no han tenido una sola forma de reparación. Una sola. Tenemos que cerrar heridas. ¿Qué tenemos que cerrar? Tenemos que abrir aquellas que se cerraron mal. Y entonces, la querella argentina demuestra que estas personas han acudido al Tribunal de Justicia de otro país, que no es un país totalmente ajeno, que podemos decir que hay un punto de conexión internacional, porque justamente es un país con un vínculo de familiaridad muy grande. Hay muchísimos españoles en la Argentina. Se puede decir que la Argentina la construyeron los españoles. Se puede decir que nadie ignoraba lo que era el sufrimiento de los republicanos, como ustedes no ignoraban lo que era el sufrimiento de las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo. Entonces, esa conexión, ¿no? esa vinculación con el país es algo importante, pero no es técnicamente correcta, porque correcta técnicamente es que cualquier país asuma la jurisdicción para juzgar estos crímenes, porque estos crímenes no pueden quedar impunes. Y ahí tropiezo con otra palabra que a mí me parece insuficiente, porque justamente lo que acabo de decir, porque cada uno busca su forma de justicia y no siempre es punir
la forma de justicia, no siempre es la pena la forma de justicia. Sin embargo, van al tribunal penal, se dirigen al tribunal de justicia y no a un tribunal administrativo que puede decir al cementerio abran la fosa, sino se dirigen a un tribunal penal, a pesar de que no busquen pena, porque saben que su padre, su abuelo o su hijo ha sido robado y eso han sido víctimas de un crimen, no han sido víctimas de un accidente. Y cuando se habla de crímenes hay que hablarlos donde corresponde, que la sociedad ha previsto los tribunales penales. Entonces hay algo que es un aprendizaje para nosotros de lo que es la justicia, penal y del valor de la palabra dicha donde corresponde decirla. Ese valor no solo lo he visto, lo he presenciado, escuchando y acompañando a los declarantes, querellantes que iban a completar su querella o complementarla, o simplemente porque querían hablar, querían verbalizar su querella ante la justicia. No solo en Buenos Aires, sino también finalmente logramos teleconferencias en Madrid. Y después, acompañando a la jueza Servini, que fue tomando declaración en su visita, realizó una visita las semanas anteriores, y en esas declaraciones lo interesante era que las tomaba no ella, sino las tomaba un juez español. Era una primera vez que uno veía jueces españoles jóvenes en el País Vasco y en Andalucía que habían cumplido su obligación internacional de dar brindar cooperación, habían citado a los declarantes y habían recibido la declaración junto a la jueza argentina, el secretario y nosotros los abogados de la parte querellante. Eso era una primera vez después de años y años de silencio que hablaban ante un juez español. Y una de las declaraciones, una de las observaciones que me pareció más valiosa fue la de un ex de los llamados curas de Zamora, los curas represaliados que, había colgado los hábitos. Él dice que no sabe si los colgó, si ya los echaron o no lo echaron, pero lo que sabe es que fue represaliado y lo mandaron a la cárcel en Zamora muchos años, a la hermana había sido torturada y los dos declararon. Y en determinado momento cuando le ofrecieron, le dijeron, ¿qué es lo que quiere declarar, quiere agregar a su declaración? Dice a la jueza española, dirigiéndose a la jueza española, dice, una pregunta, señora jueza. Yo me pregunto, ¿por qué para que yo venga a declarar, que usted me tome declaración a mí acá, ha tenido que venir esa señora, viéndola a la jueza Servini, desde tan lejos? ¿Me comprenden, no? ¿Por qué necesitó venir ella para que ustedes me tomen declaración? Cuando les preguntan por qué no lo denunciaron antes, pero ustedes no lo sabían, no se sabía la represión que había habido, no hay ningún fiscal aquí que se presente y que denuncie lo que pasó. La parte más oscura de la película, en todo caso, es el asunto de las extradiciones. Pero también hay que rescatar la parte positiva. Estuve en la vista, presencié la vista del procedimiento de extradición de Billy el Niño, quien torturó a Felipe, y de Muñecas, un presunto torturador del País Vasco, de Arrizabalaga, que fueron torturas espantosas. Y en los dos casos no se concedió la extradición. En ambos casos se negó la extradición. Pero sin embargo, era la primera vez que esos señores tenían que comparecer ante un tribunal penal, ante la Audiencia Nacional. La primera vez que se veían sometidos
en cierto modo a la justicia, porque tuvieron que ir, porque tuvieron que pasar varias semanas acudiendo todas las semanas a la Audiencia Nacional y dejar sus pasaportes allí. Aunque, como nos había dicho el mismo juez, que se había ocupado de la parte instructoria, nos había dicho, en realidad lo de quitar el pasaporte, ¿por qué no los detienen? Habíamos preguntado nosotros, y sí, es innecesario. ¿Dónde van a estar más seguros que aquí? Tenía razón. Lo que pasa es que si vemos ahora un poco el movimiento de los jueces, de estos jueces jóvenes que se han prestado a tomar declaración, ahora en Mallorca un juez está dispuesto a cumplir el exhorto, la comisión rogatoria, sin la presencia de la jueza se fue, ya ha citado a la declarante a tomar declaración. Vemos algo, tenemos que visualizar algo, porque ¿qué pasa? Porque al negarnos la extradición en la Argentina, nosotros no podemos iniciar el proceso sin la presencia, no podemos juzgar en absencia, se dice. Es decir, tenemos que tener presente al imputado. Yo no sé si me estoy excediendo con el tiempo, parece que sí, pero de cualquier modo me parece importante aclarar una cosa. Cuando hablamos del deber, del favor que estamos devolviendo, es cierto, la Argentina está enormemente agradecida porque fue un disparador para la justicia argentina los juicios que comenzaron aquí en España, de Chilingo y de Pinochet para Chile. Pero sin embargo no podemos conceptualizar esta querella como un favor que devolvemos, porque entonces sería un plano bilateral. Tenemos que movernos en un plano universal, de justicia universal. Justicia universal porque universales son los derechos que se han violado, los derechos humanos. Y hablando de eso, justamente, cuando hablaba de la impunidad, a lo que quería llegar era recordar algo un poco antiguo tal vez, pero que me parece interesante. En el derecho romano antiguo había una figura que se llamaba el homo sacer. Homo sacer no era el hombre sagrado, sino era un ser humano que no pertenecía, estaba fuera de la jurisdicción terrenal, digamos, fuera de la jurisdicción divina, que no podía ser inmolado en sacrificio, pero que por alguna razón, algún crimen que había cometido, algo, estaba expuesto a la violencia masiva de cualquiera, es decir, masiva en el sentido de cualquier persona. Es decir, se lo podía matar impunemente. Entonces, si nosotros vemos el problema de las víctimas que no han tenido ninguna respuesta, quiere decir que todos ellos eran los homo sacer de España, aquellos que se les ha podido matar, torturar, represaliar impunemente. Entonces vemos mucho más trágica la falta de respuesta a estas víctimas. Tratemos de que no haya más homo sacer. Eso es lo que les quería decir. Gracias por cederme la palabra. Muchas gracias, señora Messuti. Le agradecemos muchísimo el que haya venido aquí, el que haya en primera persona explicado todo el proceso de la querella argentina. Ha venido específicamente para venir aquí a la Rovira i Virgili y hacer esta conferencia desde Madrid hoy, la cual cosa, pues, y en cuanto contactamos con ella, enseguida nos dijo que sí. Se lo agradecemos muchísimo, porque sí necesitamos, como decía usted, no necesitamos creernos
que realmente podemos ir, pues eso, a instituciones, a un juzgado, y podemos hacer declaraciones y podemos hacer querellas realmente, porque hemos estado, hablo desde el punto de vista de las víctimas, ¿no?, de las familias de las víctimas y de las víctimas en primera persona, ¿no?, creyendo que realmente esto no iba a poder ser posible, ¿no?, dadas las circunstancias de nuestro país. Muchas de las personas que están en lugares dirigentes de nuestro país son herederos de esa dictadura, la cual cosa impide, ¿no?, y dificulta muchísimo, pues, que podamos tener acceso a investigar, a denunciar, ¿no?, porque con distintas etiquetas, pero son herederos, son familias herederas de la dictadura. Eso, pues, ha hecho que realmente en este país nadie quiera saber lo que ha pasado, ¿no? Pero agradecemos muchísimo a ustedes que hayan tenido la valentía, pues, de acogernos y luchar por nuestra memoria histórica. Y, como decía usted, estos crímenes no prescriben, y seguiremos las familias luchando y trabajando por recuperar esta justicia, verdad y reparación, y, como decía Felipe, no repetición. Gracias. Pues, aprovechando la feliz circunstancia de tener a Felipe y a Ana Moreno y a Ana Messuti entre nosotros, si alguien del público, pues, quiere aprovechar para hacer alguna pregunta concreta, alguna aclaración por la información de que disponen ambos en uno u otro sentido, pues puede ser. Yo quería hacer una pregunta concreta directamente a la señora Messuti. Es que nos ha explicado, pues, el principio de justicia universal, y usted conoce perfectamente, como todos los presentes, que aquí hay un ministro, pues, y un gobierno que ha propuesto y ha obtenido, pues, ya ha abolido esa universalización de la justicia para los casos que no hayan sucedido directamente en España, etcétera, etcétera, ¿no? Pues entramos en un círculo vicioso de que esto está amnistiado, aquí no se puede juzgar, etcétera, 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 etcétera. Mi pregunta es, ¿existe la posibilidad de que haya unas presiones internacionales a nivel ONU, a nivel Tribunal de la Haya, a nivel jurisprudencia internacional, que obligue o que denuncie esa impunidad que se pretende establecer aquí en España? Gracias. Sí, yo justamente tengo dos resoluciones, aquí están. Yendo un poco más atrás, en la Asamblea General de Naciones Unidas, la resolución 32.1 de 9 de febrero de 1946, y la resolución que la repite 39.1 de 12 de diciembre del mismo año, dice: de acuerdo con su origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen fascista, basado en el modelo de la Alemania nazi de Hitler y la Italia fascista de Mussolini, y en su mayor parte establecido con resultado de la ayuda recibida de los dos gobiernos mencionados. Eso ya en 1946, claro, luego lo admiten en Naciones Unidas, ¿no? Unos años más tarde, en 1954, me parece, 55. También, eso lo citamos en la querella, y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la declaración del 17 de marzo de 2006, también dice exactamente lo mismo. Hay un consenso internacional, hay presión internacional, porque han venido el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas y han venido el grupo del relator especial sobre la memoria histórica y los derechos de las víctimas. Todos esos grupos dedicados a la defensa de derechos humanos, los comités que vigilan el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que fue justamente suscrito por España en 1976, cuando después se sanciona una ley de amnistía un año después, una ley de amnistía que sabemos lo que sucede. Entonces, hay como una impermeabilidad a la presión internacional, pero yo creo que no se va a poder resistir tanto esa impermeabilidad, porque ahora
ya está, el muro de la impunidad está también atacado desde dentro, poquito a poco, porque vemos con estos exhortos y estas declaraciones, tienen una importancia, tenemos que verlo. A nosotros no nos afecta ni la ley de amnistía, ni la ley de reforma, ni la reforma de la ley sobre jurisdicción universal. No nos afecta para nada porque estamos aplicando la legislación argentina, el Código Penal argentino, y las normas internacionales. O sea, lo que se aplica aquí no nos afecta para nada a nuestra querella. Lo que pasa es que la querella misma está haciendo presión. Eso es no sé si esto responde más o menos a la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta respecto a como ha dicho Felipe, el señor no sé su nombre, William Niño, el señor Panessa. Yo creo que estas personas han seguido en su función policial hasta hace bien poco, ¿no? Por lo que tengo entendido. Sí. Siendo policías, con esa creo que era inspector jefe de la Policía Nacional de Leganés, creo recordar. Sí. Es otro, sí, todavía no lo hemos... ¿Tiene algo que ver esto que sigan siendo funcionarios públicos? Si ya no lo son. Jubilados. Entonces no lo son. Quería saberlo por si tenía algo que ver para si Argentina pidiera su extradición. No, lo que pasa es que no, porque no se aplica la inmunidad que podrían tener aquí, que no creo que tengan, pero de cualquier modo aquí lo que nosotros pedimos es que se cumpla un tratado de cooperación de asistencia judicial mutua en materia penal que tenemos celebrado con España, por el cual nos tendrían que acordar la extradición, más tratándose. Hay algo muy importante, pero muy importante. Si esos señores son acusados de delitos de tortura cometidos en ese año, eso ha sido prescrito. Pero lo que pasa es que son acusados de delitos de lesa humanidad, que se constituidos en ese momento, concretamente en esos casos, por tortura. Es decir, son acusados de torturas en el marco de crímenes de lesa humanidad. El contexto es fundamental en los crímenes internacionales. Entonces, nosotros ponemos barra o genocidio porque hay una discusión teórica doctrinal en los juicios en la Argentina. No se olviden que tenemos más de 500 procesados en la Argentina. Entonces, hay mucha discusión teórica y entonces se dice, no, es un genocidio. Bueno, el genocidio se aplica o no a los grupos políticos. Hay una discusión teórica y por eso, para salvar eso, decimos la opción, delitos de lesa humanidad o genocidio. Pero no hay otra posibilidad, es decir, crímenes aislados no son. Todos sabemos muy bien que esos señores se dedicaban a torturar y no torturaron solamente a Felipe. Entonces era un plan generalizado y sistemático, sí señores. Y no está dentro de la sistematicidad, nos decía el fiscal. Esos juicios fueron muy interesantes, los juicios estos de extradición, porque no había oposición, es decir, no apareció un proceso hay una parte que defiende y otra que acusa. Acá tanto el fiscal como el abogado defensor estaban defendiendo al imputado y nosotros no pudimos intervenir, y los abogados ni la embajada, ni los representantes de la embajada. Estuvo presente en la embajada, pero no fue posible. Otra pregunta que nos sí. mucho en estos aspectos es, ¿se puede extraditar? Porque tienen un nacional español, los de la justicia argentina, que lo extraditen en teoría, aunque no fuera por esto, fuera por tráfico de drogas o por cualquier otra cuestión, se puede extraditar un nacional argentino, me refiero, del nacional español. Perdón, sí, se puede extraditar. Extraditar a un español desde la Argentina, sin problema bilateral. Sí, claro, se puede. Que hay estados que no extraditan a sus nacionales, entonces no lo tenía claro. O sea, aquí... Claro, lo que pasa es que en uno de los casos aplicaron el criterio de nacionalidad. Entonces, como es nacional español, no lo extraditan. Pero el problema es que prevalece. Si prevalece el derecho internacional o prevalece el derecho nacional. El derecho internacional, cuando prevalece el derecho nacional, nos encontramos en un Estado con su propio derecho. Cuando prevalece el derecho internacional,
que es lo que además España ha firmado cuando firmó la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que es muy importante. Ahí, cuando se prevalece el derecho internacional, estamos en un Estado de Derecho. Si no, no, España no es un Estado de Derecho. Es un Estado que tiene derecho. Su propio derecho, como la Alemania nazi tenía su propio derecho. Una pregunta, a raíz de esto que has dicho, ¿hay alguna vía para en tribunales internacionales reclamar que se aplique ese derecho internacional en España que no se está aplicando, remitiéndose a la ley de amnistía? Primero, la ley de amnistía ya varias veces se ha recomendado a España que la derogara, dado se dice las interpretaciones a que dan lugar. Es decir, dando, por supuesto que dan mal, siempre están interpretadas. Yo creo que habría que cortar por lo sano. Pero bueno, la vía para llegar al Tribunal de Estrasburgo es agotando todas las instancias internas. Si vamos desde España tenemos que agotar todas las instancias posibles, llegar al Tribunal Constitucional y después ir a Estrasburgo. Y claro, últimamente han declarado la inadmisibilidad. Ese es el problema. O sea que yo creo que hay que seguir por todas las vías, llegando. Algún momento nos darán la extradición, algún momento la presión internacional será más fuerte, alguna vez cambiarán de gobierno, no solo de rey. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Más que una pregunta, quisiera, en un comentario, invitar a una reflexión. En primer lugar, Ana, gracias por tu trabajo, gracias por tu entrega, gracias por tu bondad. Porque tal vez si no fuera por personas como tú no estaríamos aquí ahora. Y Felipe, gracias por ser tan valiente, porque esto que haces no es más que un acto de valentía. Y como invitar a la reflexión, quiero decir en primera persona, como ciudadano español, que creo que la situación que estamos viviendo y con la que estamos aquí ahora, somos todos responsables. Los ciudadanos españoles somos responsables de haber llegado a esta situación y somos responsables, y creo que tenemos que mirarnos en el espejo de los que están arriba, que de alguna forma también son el reflejo de lo que somos nosotros. Entonces, que gracias, Ana, y gracias, Felipe. Bueno, muchas gracias, pero aclaro que no soy parte de un equipo. ¿Alguien más? Sí. Bueno, quería preguntar cuál es su valoración del papel que está teniendo la Argentina, el sistema judicial, el gobierno general en todo esto. ¿Cree que está siendo neutral, colaborativo? ¿Podría colaborar más? ¿Cuál es su valoración? Perdón, es que no te oigo. Ah, sí, lo escuché. Gracias. Yo te puedo decir que hubo altibajos, porque hubo un momento en que dudamos de la colaboración cuando se produjeron las primeras negativas a las videoconferencias, porque no sabíamos de dónde venía la negativa. Si venía de la falta de disponibilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores nuestro, del propio embajador, porque estaba sujeto a presiones del gobierno, no sabíamos bien. Pero después, cuando viajamos y fuimos tocando puntos claves, por ejemplo, de la Procuradora General de la Nación, es decir, claro, en todo gobierno encuentras diversas posiciones, ¿no? Más o menos favorables, más embarcarse en algo así, ¿no? Para nosotros, claro, el Poder Judicial tiene que ser independiente, pero el Poder Judicial necesita la colaboración del Poder Ejecutivo con respecto a las videoconferencias o con respecto a las diversas facilitación. Por ejemplo, hay algo que les quería comentar, que se me ha olvidado la parte práctica, viendo un público receptor a la parte teórica, me embarqué en eso y no en la parte práctica. Que una cosa positiva del gobierno, se puede decir, es que ha dado orden a todos los consulados, no autorizado, sino ordenado a todos los consulados del mundo que tomen, que reciban denuncias de los crímenes franquistas.
Y eso va directamente a la causa. Y yo misma he visto llegar pilas de denuncias al juzgado. O sea que se ven, incluso se pueden hacer imputaciones basadas en las denuncias. Porque la importancia de la denuncia es que se puede presentar cualquier persona que tenga conocimiento de hechos sin necesidad de ser familiar de las víctimas. El querellante tiene que ser familiar, en algún grado, incluso lejano, no importa, porque tuvimos una apelación ante la Cámara del Tribunal de Alzada, se hizo una apelación porque rechazaban a una de las querellantes que se presentó junto con Darío Rivas, que era sobrina nieta. Y entonces sentó jurisprudencia, apelamos y sentó jurisprudencia un fallo de la Cámara buenísimo, donde dice que en caso de desaparición forzada, como en esto, no se puede estar midiendo el tiempo. Y por consiguiente, si mides el tiempo, si mides los parientes, el grado de parentesco, estás midiendo el tiempo. Porque dices, se puede presentar el hijo. Bueno, el hijo también murió, por ejemplo. O no se presenta, ¿y qué pasa? Entonces se presenta el abuelo, se presenta... Lo importante es que haya una respuesta a esos crímenes, donde tiene que haber. Si no, todo el sistema jurídico queda viciado, que es lo que pasa. ¿Cómo se inicia ese proceso, esa querella, esa denuncia, digamos? ¿La denuncia o la querella? La denuncia. ¿Cómo hace un ciudadano una denuncia? Bueno, la denuncia es muy simple. Yo traje una especie de modelo de denuncia por las dudas quisieran, pero después se lo puedo dar. Es decir, simplemente como un testimonio, diciendo fulana de tal, con tal el documento, etcétera, etcétera, me presento ante el consulado de tal lugar, de la República Argentina, para denunciar estos hechos y presenta toda la documentación que pueda en apoyo de su denuncia. Eso se tramita pidiendo hora al consulado para que pueda recibirla y simplemente le firman eso, le dan un comprobante que se lo tendrían que dar en forma inmediata, como sucede en Madrid, y ya está, esa es la denuncia. Si quieren la querella se lo explico también. En Cataluña tenemos la xarxa catalana i balear de suport a la querella argentina. Nosaltres tenim un blog, en el blog tenim un apartat de com pots fer aquesta denúncia, com la pots portar al Consolat de Barcelona, que els tràmits estan explicats i la documentació que tens que portar també. O sigui, perquè això és se fa personalment i no participen ni els abogats ni participen la querella, els membres de la querella, no? Si voleu us podem acompanyar, però si no podeu fer-lo personalment, sempre. I això és xarxa catalana i balear de suport a la querella argentina, no? I això lo teniu en internet, si algú vol. Perfecto, eso demuestra la ayuda de las asociaciones, fundamental. Sí, allí. Sí, quería preguntar en cuanto a lo del parentesco, que solamente los parientes pueden denunciar. Pero, por ejemplo, quería decir que lo que le hicieron a él, nos lo hicieron a todos. Es un problema social, no es un problema familiar individual. Entonces, si se puede superar esa barrera del parentesco, como hicieron, por ejemplo, en Andalucía, un equipo que buscaba a Lorca, los parientes no querían y se declararon hermanos ideológicos de él. Entonces, si se puede hacer algo, digamos, porque es un problema social, y hasta que no nos demos cuenta que es un problema social y no de familia, y no de él, a mí me parece que nos va a costar adelantar en este caso, que la sociedad se tiene que implicar entera. Sí, yo creo que tienes razón, pero eso ya está sucediendo. ¿Sabes por qué? Porque si bien yo miro las querellas individuales, ¿no? Y estoy prácticamente redactado las 300 querellas. Y a veces digo, no me puedo arrogar méritos, pero cada uno tiene su labor, ¿no? Dentro del equipo. Y a mí me toca el contacto con los querellantes y la redacción de las querellas, y veo cómo se va configurando el mapa, pero sumando las querellas individuales, sumándolas, ¿no? Y son querellas, es cierto, el Código de Procedimientos exige el parentesco, no podemos evitarlo. Por eso está la denuncia como complemento,
complemento geográfico, complemento... Pero hay algo más importante aún, que es lo que refleja tu inquietud, que son las asociaciones, el movimiento asociativo. Porque las asociaciones, las plataformas, por ejemplo la plataforma catalana, la plataforma vasca, agrupan varias asociaciones y las asociaciones reflejan esa victimización social, toda la sociedad que ha sufrido en esa región naturalmente, porque si no vamos a una abstracción muy grande, pero tenés el reflejo de los sufrimientos de esa región a través de la plataforma y luego la coordinadora que refleja todo esto. Es decir, sin ese movimiento social, como tú dices, no se refleja lo que ha sucedido, porque ha sido un problema, una victimización de toda una sociedad. Por eso son crímenes de lesa humanidad. Al hilo de lo que comenta ahora mismo, tenemos referencia de que hay muchos ayuntamientos, hablando y ancho de España, pero también muchos en Cataluña, que se han adherido de una manera oficial, todo su consistorio, a la adhesión a la querella argentina. Sí. ¿Qué valoración le da a este gesto simbólico, pero a la vez también político y social de nuestra sociedad? Sí, muchísimas gracias, porque es una de las cosas que me he olvidado mencionar. Mencionar el apoyo institucional. Es un apoyo político, es un apoyo que refleja esa voluntad de luchar contra la impunidad. Para nosotros es muy importante. Tenemos más de 100 ayuntamientos, más de 100 ayuntamientos que muchos se los ha conseguido Felipe, abogado Felipe por ello, y del País Vasco. Y ahora, por ejemplo, la visita de la jueza la ha recibido la presidenta del Parlamento Vasco. Es decir, desgraciadamente no ha podido venir a Cataluña, pero son diferentes formas de apoyo, niveles de apoyo, ¿no? Ahora, el que más mueve las montañas es el apoyo social, la base. En estos momentos hay los apoyos del Parlamento Vasco, el Parlamento de Cataluña, el Parlamento de Andalucía está allá también. Tenemos ayuntamientos muy importantes, el de San Sebastián, el de Bilbao, el de Vitoria, el de Navarra. Muchas poblaciones de Cataluña están. La semana pasada, el Ayuntamiento de Reus ha firmado una resolución en su pleno dando el apoyo a la querella argentina. No lo tenemos físicamente porque, como todos sabéis, la administración, hasta que nos apruebe el mes que viene, ratifique el acta, no podremos tenerlo. Pero están muchos ayuntamientos. El Ayuntamiento de Barcelona hizo no un apoyo de pleno, sino un apoyo de la Comisión de Gobierno, apoyando a la querella, la Comisión de Gobierno, porque hay sensibilidades en ayuntamientos que a lo mejor la oposición se opone y demás, y hay que buscar la forma práctica de que sean las instituciones comprometidas a nivel que sean. Tenemos también el Colegio de Abogados de Barcelona, que tiene que aprobar, al menos la Comisión de Memoria Histórica, tiene el compromiso de apoyar la querella argentina y mirar que el decano del colegio la referente. Entonces, todos esos apoyos sociales son muy importantes, pero también los personales. Nosotros recogemos también apoyos personales. Yo he traído aquí bastantes para, si alguien quiere, que personal en la ciudad. Lo que habla la sociedad civil, sí, a la jueza hemos llevado muchísimos. Nosotros desde Cataluña habremos llevado unos 3.000 apoyos personales. Sí, más. O más, ¿no? Yo hace un mes llevé 1.200 apoyos personales a la última reunión estatal de Cataluña. Entonces estamos recogiendo. Lo que ha dicho también la Monse es que todos los sábados que nos reunimos, bueno, estamos de manifestación en Plaza San Jaume, recogemos apoyos personales. Al principio nos costaba, ahora nos vienen diaria, vienen, saben que estamos, vienen a firmar apoyos, como este que tenemos aquí. Y este último sábado de mes, pues habremos tenido unos 110 apoyos, 110 personas que vienen a apoyarnos y firmar. Y es un compromiso, como decías tú,
mi personal, porque tienen que poner su nombre, su carnet de identidad, su dirección, y firmarlo. Y eso va a la jueza de Argentina. Y el valor a la jueza es la presión social que hay de apoyo a la querella. Y esa es una de las partes que tenemos. Podemos abrirnos a muchos más conceptos que se pueden dar y estamos abiertos a ellos. Pero es, como dices, somos todos, no solo las víctimas, sino somos todos los que tenemos que acabar con esta impunidad. Esa impunidad se acaba socialmente. Bueno, sí, podemos cerrar, no quisiera ser aguafiestas. Decía Hobbes que los pactos que no recaen en la espada, los pactos, los acuerdos, las leyes que no recaen en la espada son solo palabras, son papel mojado. Entonces realmente es imposible juzgar al gobierno chino por los crímenes de Mongolia, porque no van a dar ninguna facilidad de ver quién se mete con los chinos. No se va a poder juzgar a Couso, en fin, a Norteamérica por el asesinato de Couso, porque evidentemente no lo va a permitir. Eso no nos debe llevar al pesimismo, sino justo el camino es el que aquí se ha dicho. O sea, hay que comprometerse, hay que insistir, hay que hacer presión de todas las instituciones, no callarse, no parar de manifestarse, para verdaderamente acogotar y presionar al poder de tal manera en que se vaya produciendo poco a poco un efecto en cadena, en que esa resistencia social no tenga más remedio que ser escuchada, porque es el único camino. Nosotros no tenemos tanques ni espadas para hacer que los derechos fundamentales de la persona sean reconocidos y respetados en toda parte del mundo. Desgraciadamente la ONU no tiene poderes para eso, ¿no? Entonces la única arma que tenemos socialmente, como se ha dicho por allí, es la colectiva, la social, el considerar que esto no es de unos pobrecitos que perdieron la guerra y tienen mala suerte, en el caso, digamos, español, o de unos pobres que eran de izquierdas, en fin, lo reprimió, pues en fin, Pinochet o Videla, sino que esto es una causa de la humanidad y que por tanto nos debemos de comprometer todos y no callar jamás, como hemos intentado expresar Guillén muy bien en el cartel, ¿no? Que el silencio no nos avergüence. Pues, si no tenéis más preguntas, pues yo creo que podemos terminar aquí.